Señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde me estés viendo. Aunque mi público es de la República Dominicana. Señores, estamos haciendo este recorrido. Hoy vamos a hacer un recorrido desde la Avenida México, o bueno, ya 25 de febrero, hacia la San Vicente y terminamos en Megacentro para que ustedes vean cómo se encuentra el área de la 25 de febrero, San Vicente de Paúl hasta Megacentro. Hora de la mañana 11:21 de hoy, miércoles del año 2026. Estamos en marzo. Hoy estamos a 4 de marzo, señores. Entonces le vamos a hacer este recorrido para que ustedes disfruten conmigo y vean cómo se ve el panorama de la calle hoy en la mañana. A usted que le gusta ver estos tipos de recorridos, driving tour, usted puede disfrutarlo conmigo y dejarme en los comentarios qué le parece este tipo de recorrido. Recuerde suscribirse al canal, dele manito arriba, que eso es lo que ayuda al canal. Y nada, vamos a seguir enseñando el panorama. Estamos en la avenida 25 de febrero. Se encuentra bastante limpia. Por aquí transitan muchos vehículos. Recordando que estamos en hora de la mañana, no estamos en hora pico. Porque en la hora pico por aquí no se puede pasar de tanto vehículo. Pero en hora de la mañana sí es que se maneja esto aquí. Full de muchos vehículos. Como ustedes pueden observar, muchos negocios de ambos lados, muchas farmacias, colmados, colegios, iglesias, gimnasio. Esto está lleno de negocios. Esto es de ambos lados, es full de negocio. Así ustedes puedan apreciar conmigo el panorama. Una mañana soleada, hermosa. Miren, la 25 de febrero es una avenida muy estrecha, pero es muy importante porque es la avenida que conecta a San Isidro, Las Américas. Esta es una avenida importante. Si usted viene de allá para acá, de Santo Domingo Este hacia acá, esta calle lo saca a la Avenida México, Máximo Gómez, Palacio de la Policía Nacional, y lo conecta hasta el Malecón. Usted puede salir hasta el Malecón aquí. Cuando llega a la Gómez, baja a la Gómez y llega al Malecón. Esta 25 de febrero es muy importante si usted quiere botar tapones. Claro está, cuando no es hora pico. Miren lo que decía, la farmacia donde le queda, discoteca, negocio de puerta, plaza. Aquí usted encuentra de todo. Pero en la dirección que nos encontramos es hacia Santo Domingo Este. Vamos a salir avenida San Vicente de Paúl hasta llegar a Megacentro. En Megacentro se termina este recorrido. Miren ni cuántos vehículos hoy temprano en la mañana, 11:25 de la mañana. Recordando suscribirse al canal, dele manito arriba, compártalo, que eso es lo que ayuda al canal a seguir creciendo. Déjenme en los comentarios qué otros lugares usted quiere conocer. Si quiere que lo hagamos en vehículos, si quiere que lo hagamos en patineta, solamente déjenmelo en los comentarios. Recordando que también hacemos muchos walking tour en las plazas comerciales y faltan muchas plazas por
conocer, para hacerle su working tour y usted conozca conmigo y vean cómo están los lugares. Así se encuentra la 25 de febrero. Déjeme saber si usted ha pasado por aquí o si tiene mucho tiempo que no pasa, si usted está viviendo fuera del país y se acuerda de este sitio. Déjemelo saber en los comentarios. Miren, vamos a doblar hacia la derecha. Vamos a doblar esta curvita y aquí vamos a salir a la San Vicente. Si seguimos derecho, seguimos a los Tres Ojos, Urbanización Italia, Rosal, San Isidro. Entonces miren aquí, doblando a la derecha. Señores, la ciudad está limpia, limpia, limpia. Esta es la ciudad, miren cómo está la gente aquí. Miren qué hermosa está la ciudad. Hermosísima. Limpiecita. O sea, el alcalde de esta zona está haciendo muy buen trabajo. No se ve basura por parte. La ciudad se ve organizada como debe de estar. Miren las torres nuevas que han hecho aquí en la avenida San Vicente. Esto está creciendo muchísimo. Usted que quiera mudarse para acá, aquí lo hay todo. Aquí hay todo, 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 todo. Santo Domingo, como dicen, es la vuelta. Para los que no conocen, esto es la avenida San Vicente de Paúl. Una de las avenidas más importantes que hay. Esta es la calle Club de Leones. A mi izquierda tenemos el Supermercado Nacional, Farmacia GBC. Esto está lleno de negocios. Muchos vehículos. Completo, paso por paso, poco a poco, zona por zona. Así que suscríbase al canal para que no se pierda ningún contenido de los sitios que tenemos para conocer. Samalona.
Miren, a mi derecha se encuentra lo que es la hogareña, referencia al laboratorio. Y para los que no saben, aquí, aquí termina el metro. Aunque ustedes no vean nada con relación al metro, aquí termina el metro. Desde aquí se hizo el hoyo del metro, pero el metro llega hasta Megacentro. Pero ustedes saben que tiene que haber una distancia de por lo menos 1,5 kilómetros. Entonces desde aquí se oyó para el metro. Todo esto está subterráneo. Esto ha crecido muchísimo. Aquí está el supermercado Bravo. Esto está lleno de negocios. Santo Domingo Este ha crecido muchísimo. Miren el supermercado Bravo, abierto hasta las 12 de la noche todos los días, menos los domingos. Estamos aquí en el semáforo de Megacentro, recordando que vamos a culminar directamente en Megacentro este recorrido. Así que suscríbanse al canal, denle manito arriba, denle compartir, porque solamente así podemos crecer. Miren el Megacentro donde se encuentra a mi derecha. Le agradezco a todos ustedes que se hayan quedado en este canal, así que nos vemos en un próximo episodio.